Ahora habría que entender el contexto histórico, el contexto social en el cual está inserta Virginia Woolf, porque su complejidad psicológica no es lo único, ¿no? Tiene todo un contexto externo. Ella está, ¿no es cierto?, viviendo un periodo muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista político, punto de vista militar, etcétera. Entonces, hay distintas maneras para poder expresar esa sensibilidad que se vivía en aquella época, entre 1900 y 1940 aproximadamente, para poder entender la configuración política, social y económica que a lo mejor algunos de ustedes ya archidomina por otros cursos que han hecho. Entonces, desde el punto de vista literario, lo que está pasando es una ruptura con la tradición literaria anterior, que ya la pudieron visualizar un poquito con Kafka. Hay un juego, una nueva manipulación con las formas, ¿no es cierto? Más que con el contenido, tratar de establecer un estilo propio, un estilo original. También hay una crisis con el lenguaje, porque yo les decía a ustedes que en el fondo estos autores de este periodo sienten que el lenguaje no los acompaña, de que es un medio de comunicación que muchas veces se engaña, que no es transparente, que no les sirve. Y a ese existencialismo que tenía Kafka habría que agregarle en el caso de los modernistas ingleses el nihilismo, ¿no? El haber perdido la confianza en muchas cosas, en muchos estandartes, ¿no? De la cultura, como la razón, Dios, la verdad, etcétera. Entonces, en la diapositiva 10 les pongo algunas fotografías que nos dan, ¿no es cierto?, algunas luces también de cómo otros cambios, avances, acontecimientos pueden repercutir, ¿no es cierto?, en cómo va a representar el artista y en este caso el escritor literario la realidad. Piensen ustedes que ha habido una destrucción impresionante de la civilización occidental, podríamos decir, con la Primera Guerra Mundial, y estamos avanzando hacia un segundo conflicto de esas magnitudes y mayor aún, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, una explosión tecnológica, pasamos rápidamente del aeroplano al automóvil, al cine, a los rayos X, etcétera. Cuestión que también va generando una percepción del tiempo muy distinta, muy rápida, muy fugaz, que todo se cambia, que todo se bota a la basura cuando ya no se utiliza, ¿no?, lo desechable, etcétera. Y también obviamente que hay una nueva interpretación del mundo a la luz de, no sé, científicos o de pensadores o, ¿no es cierto?, de distintas autoridades intelectuales como Freud, Marx, Mendel, que están cambiando justamente la manera de entender el mundo. La siguiente diapositiva, la 11, muestra un poco más de forma precisa y visual cómo ese arte, ¿no es cierto?, está rompiendo con la forma, está rompiendo con lo tradicional. Ahí ustedes pueden ver, pero lo que quiero resaltar es cómo se implementa o se instala la idea de lo transitorio, de lo fugitivo, de lo contingente, de lo fútil de lo que pasa y de lo que ya. ¿Por qué les digo todo eso? Porque eso va a repercutir directamente en el estilo que tiene Virginia Woolf de escribir. ¿Mm? Y luego entonces pasamos así al tema del lenguaje, que era lo que les acabo de decir, decir esa forma de escribir de Virginia Woolf, donde todos estos elementos que les estoy mencionando van a estar presentes. Por ejemplo, la pérdida de confianza con el lenguaje que yo les decía a ustedes, esa desconfianza va a ser sumamente protagónica, porque se van a buscar diferentes formas de comunicar, ¿no? Romper un poquito con la forma tradicional de comunicar. Em, Hay como un desplazamiento hacia la mente de los personajes, eso ya lo hemos estado viendo hace un poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, con las últimas obras, como en el fondo se instala un poquito la acción desde el punto de vista de la mente del personaje, cómo el personaje va haciendo fluir su cabeza, ¿no? Y aparecen en la narración estas ideas un poquito más desordenadas porque es como funciona la misma cabeza. Entonces la voz atraviesa fronteras físicas, temporales, psicológicas y va fluyendo libremente, ¿no? La libre conciencia, como se llama. Entonces, obviamente eso hace que el relato sea mucho más subjetivo, mucho menos objetivo, ¿no? Donde se expresan mucho las emociones, quizás pueden haber muchas repeticiones, muchos problemas de sintaxis porque nuestra cabeza funciona de esa forma, ¿no? No funciona de una manera tan racional. Muchas veces uno está
pensando tirado en un sillón una idea y salta de esa idea a una cuestión nada que ver. Y es justamente eso lo que intenta transparentar o llevar a- al texto, al papel, la narrativa que está desarrollando Virginia Woolf. Y por eso cuando ustedes leen Un cuarto propio, a veces se pierden porque esta voz, no sé, iba pensando algo, se sentó junto a un arroyo y en ese arroyo vio una flor y de esa flor pasó a un pensamiento que anterior, ¿no? O a un problema nada que ver que tenía y, y va saltándose de un lado a otro y es muy visual, ¿no? Es decir, es como una cámara que nos va fijando en distintos elementos y es como si nosotros estuviéramos metidos en esa cabeza. Em, Respecto a esta manera tan fútil, tan fugaz, ¿no es cierto?, de saltar de un hecho a otro, quizás no ser tan ordenado estructuralmente como veníamos pensando o veníamos viendo en los otros textos para escribir, es que Virginia Woolf va a recibir muchas críticas por su manera de escribir. De hecho, hay un crítico importante en Inglaterra que señala que su escritura es desordenada y es imposible, que no tiene nada, ninguna gracia, ¿no? Entonces Virginia Woolf le responde directamente a este crítico y esa es la diapositiva 13 para que lean ahí la respuesta. Básicamente lo que ella dice ahí es que es imposible que no cambiemos la escritura, la manera de escribir, si las relaciones humanas han cambiado. ¿Mm? Ha cambiado la relación humana entre, por ejemplo, amos y sirvientes, entre los esposos y las esposas, entre los padres y los hijos, porque el siglo XIX, que va desde la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, es un siglo de unos cambios fundamentales profundos en la sociedad occidental, de cómo se relacionan los seres humanos, ¿no? Se acaba la esclavitud, las mujeres comienzan, ¿no es cierto?, poco a poco a participar, ¿cómo se llama?, a votar incluso. Entonces ella dice, es imposible que yo cambie la forma, que no cambiemos la forma de narrar, que no cambiemos la forma de expresarnos, si ha cambiado para siempre la forma de relacionarnos, ¿no? Entonces nuestros personajes van a tener que hablar distinto. Esa es la respuesta que ella da. Pueden leer en la página, o sea, en la presentación, en la diapositiva 13, perdón.